Buenas tardes, nos encontramos nuevamente para desarrollar lo que es la unidad número 5, el derecho constitucional y el derecho político. Cuando hablamos de derecho constitucional y de derecho político, Vidal Campo señala que la teoría de la Constitución incorporada a la ciencia política procura ofrecer el encuadre jurídico del Estado. El Estado y la política transcurren en un ámbito jurídico, emplazado por el derecho positivo y más allá de él en el marco del derecho natural. La organización política, el régimen político, tienen una estructura jurídica. El orden político es el mismo, al mismo tiempo jurídico, y dentro de ese ámbito de derechos se expresa en un orden constitucional, es decir, que todo Estado tiene necesariamente un derecho fundamental y básico de organización, un derecho que lo ordena, que lo informa, que le da estructura, que le confiere su singular modo de existencia política. Es el derecho constitucional, o sea, es la constitución del Estado. Así como los seres físicos y biológicos, como por ejemplo una piedra o un perro, decimos que están constituidos de una manera determinada, así también en cada Estado, ¿sí?, y de Estado, decimos que está constituido, que tiene una constitución, que se le asigna unidad y orden, que expresa el orden político en un orden jurídico. Es un orden de derecho. Esa constitución no falta nunca, porque sin constitución no hay Estado. Fait explica el derecho constitucional en el sistema de derecho político, señalando que el derecho contiene normas de organización. Esas normas de organización determinan la estructura, actividad, competencia y funciones del poder en el Estado. Se resumen en nuestra Constitución. La Constitución es la ley fundamental de la organización y que forma parte del derecho político, debido a que la forma política moderna se caracteriza por la institucionalización del poder realizada a través de la Constitución. Hablando de esa ordenación jurídica de poder en el Estado, que es el punto de enlace entre lo político y lo constitucional, el derecho político dice que tiene como instancia terminal el ordenamiento del poder en el Estado, ¿sí? El derecho constitucional, en cambio, tiene en ese ordenamiento su punto de partida. Así es que la Constitución es una frontera común en la que tiene término y principio respectivamente cada una de las disciplinas. Cuando hablamos de constitucionalismo, Fait, citando a Carlos Sánchez Viamonte, lo define como el proceso de institucionalización de poder mediante una constitución escrita cuya supremacía significa la subordinación a sus disposiciones de todos los actos emanados de los poderes constituidos que forman el gobierno ordinario. Significa libertad individual, sistema de derechos y garantías, limitación y división de poder en competencia. Con respecto a su evolución y origen, ¿sí?, el origen del constitucionalismo moderno puede situarse a comienzos del siglo XIII, en el periodo de la transición de la Baja Edad Media del Renacimiento, con la idea de soberanía como fundamento de la política moderna y la formación de naciones sobre bases exclusivamente seculares, ¿sí? Este momento, el origen del constitucionalismo, comprende las cartas y los fueros medievales, las leyes fundamentales o leyes del reino en Francia, los antecedentes, Agreement of the People y el Instrument of Government en 1653 en Inglaterra y los Covenants americanos. Bien, hablando de las cartas y los fueros medievales, sí, la Carta Magna en 1215 y los fueros de Aragón, con la firma de la Carta Magna en 1215, que fue impuesta, espada en mano, al rey Juan, sin tierra por los varones ingleses, ha sido calificada como origen y modelo de las modernas constituciones liberales, ¿sí? En relación a los fueros de Aragón, cabe señalar que su eficacia derivaba de considerárselos por encima de la voluntad real, obligatorios para jueces y funcionarios, entre los que se destacaba por su función jurisdiccional en la justicia de Aragón, ¿sí? Las leyes fundamentales
o las leyes del Reino de Francia. La idea de leyes fundamentales, como distinguida de las demás leyes circunstanciales por ser fundamento de la ordenación total del Estado, aparece en la Edad Moderna, en Francia y en Inglaterra, consideradas como normas inviolables y principios constitutivos del reino. La doctrina de las leyes fundamentales fue también desarrollada por el iusnaturalismo racionalista, con sentido político como expresión del pacto social que da origen al Estado. ¿Sí? También tenemos antecedentes, tales como Agreement of the People y el Instrument of Government en 1653 en Inglaterra, que era el pacto del pueblo, que fue preparado, ¿sí? Preparado por el Consejo de Guerra de Cromwell y sometido a la Cámara de los Comunes en Inglaterra. Este pacto popular contenía la distinción entre los derechos del Parlamento y los del pueblo en la búsqueda del establecimiento de una ley suprema que limita los poderes del Parlamento. ¿Sí? El Instrument of Government, promulgado en 1653 y considerado por algunos autores como la única constitución escrita que Inglaterra ha tenido. Los Covenant americanos eran pactos celebrados entre los puritanos como fundamento del poder que los ministros de sus cultos adquirían sobre sus fieles. Esta idea de pacto, como razón de ser de la Iglesia puritana, pasó junto a la emigración a las colonias de América del Norte del campo religioso al campo político, sirviendo de esencias a las constituciones que las colonias se otorgaban. Al hablar del auge del constitucionalismo, hablamos al término de la Guerra Mundial, ¿sí? En 1914, que se produce en un momento de apogeo, ¿sí? Del constitucionalismo. El régimen constitucional aparecía establecido no solo en Europa y América, sino también en vastas regiones de Asia, África y Oceanía. Este auge del constitucionalismo se encuentra determinado por la tendencia a racionalizar el poder, tratando de someter el conjunto de la vida colectiva al derecho. Dominaba el más alto nivel de las racionalizaciones constitucionales. La idea de supremacía del derecho, la idea de unidad del derecho, y que toda la vida del Estado estaba basada en el derecho e informada por él. Al examinar estas circunstancias que dieron origen al clima particularmente propenso de la constitucionalización de los Estados, por ejemplo, Linares Quintana señalaba en este sentido el papel destacado que le correspondió a la ciencia jurídica, toda vez que grandes teóricos del derecho como Preuss en Alemania y Kelsen en Australia intervinieron en la redacción de la Constitución y de sus respectivos países, intentando hacer realidad la tendencia de la racionalización jurídica de la vida. Al hablar de la crisis de este constitucionalismo, a partir de la tercera década del siglo pasado, hizo su aparición el Estado totalitario como una de las derivaciones naturales del Estado liberal, quedando al descubierto esta tendencia del constitucionalismo en la primera posguerra. No elaboró sino fantasía jurídica, fue un constitucionalismo de imitación hecho por grandes teóricos que nada tenían en común con la realidad social y política de los pueblos para quienes habían sido dictadas. Así se produce acá un proceso de desconstitucionalización de los estados, así lo llamaban, desconstitucionalización, con el surgimiento del autoritarismo. Acá aparece un líder en estos regímenes totalitarios sobre la base de autocracias de partidos únicos. Con esta crisis del constitucionalismo, que fue la crisis del Estado propiamente dicho, del derecho formal, típicamente liberal, que los regímenes fascista y nacionalsocialista como contracción del capitalismo negaron hasta el límite de la destrucción. ¿Sí? ¿Cómo resurge este Estado? ¿Cómo resurge el constitucionalismo social?
Este resurgimiento en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial se hace bajo el signo de constitucionalismo social, reconociendo como antecedentes mediatos la Constitución de México en 1917 y la Constitución de Weimar en 1919. Y como antecedentes inmediatos reconocen a la Carta del Atlántico de 1941, la Declaración de Filadelfia del siglo XXVI, Conferencia Internacional de Trabajo en 1944, el Acta de Chapultepec de la Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Paz y de la Guerra en 1945 y la Carta de las Naciones Unidas en San Francisco de 1945. Sus principios sociales y económicos fueron consagrados en la Constitución francesa de 1946 y en la Constitución italiana de 1947, entre otras. Además, en los documentos internacionales como la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales, la Declaración Universal de Derechos del Hombre, que fue sancionada el 10 de diciembre de 1948 por las Naciones Unidas. Y en el orden nacional, en nuestra Argentina, con la reforma de 1957, que se incorpora bajo la reforma del artículo 14 bis con los derechos sociales al orden jurídico constitucional. Este constitucionalismo social se caracteriza por la cristalización institucional de los derechos sociales, por el reconocimiento de la propiedad en función del interés social y por la protección del hombre contra la opresión política, económica y social. ¿Qué entendemos por constitución? Etimológicamente, constitución, el término proviene del latín statuere, statutum, que significa reglar, establecer, ordenar y regular. En términos jurídicos se la considera como un conjunto de normas jurídicas que organizan el poder del Estado. La Constitución es la ley primera, la ley fundamental y suprema de la organización política. Es ley primera porque ninguna ley es anterior. Es fundamental porque de ella deriva y provienen todas las leyes. Y suprema por ser inviolable para todos los que habitan el territorio sobre el que tiene imperio. Se presenta como resultado y ordenamiento de los factores reales de poder, conjugando tres elementos esenciales: los derechos individuales, los sociales, sus defensas directas e indirectas, un gobierno y su organización, los fines y los medios de gobierno instituidos. En cuanto al sentido formal de la Constitución, en sentido formal, es decir, en cuanto a su forma y efectos jurídicos, la Constitución se nos presenta como una norma de organización, generalmente escrita, solemne, formulada por un órgano investido del poder constituyente, que contiene una parte dogmática en la cual se consignan los derechos individuales y sociales, las declaraciones y garantías, y una parte orgánica, entonces se determinan las funciones y órganos del poder del Estado en competencias separadas. Los presupuestos mínimos de una Constitución, desde el punto de vista formal, se reducirían a la garantía y enunciado de los derechos individuales y a la determinación de la separación de poderes como límites de la actividad funcional del poder. ¿Sí? En el sentido material de la Constitución, es decir, en cuanto a su esencia, la Constitución se nos presenta como el orden concreto dentro del cual actúan las fuerzas sociales como una forma de vida o un sistema de relaciones a través del cual se realiza la efectividad del obrar humano. Predomina lo sociológico y lo político. Y en este sentido, La Salle, señalando como el más conocido representante de la concepción de la Constitución, en sentido material sociológico, afirma que los problemas constitucionales no son principalmente problemas de derecho, sino de poder. La verdadera Constitución reside en los factores reales y efectivos de poder en que este país rige. Por su parte, también Sánchez Agesta construye un concepto material de Constitución, con independencia de toda forma efectiva, estimando que puede formularse una síntesis verdadera, distinguiendo criterios con que en la actualidad se trata el derecho. ¿Sí? Concepto material normativo de Constitución. El representante de este concepto es Kelsen. Es el derecho positivo formal y la Constitución en sentido material no es otra cosa que la unidad del orden jurídico.
Dando un concepto material, decisionista de constitución, su representante es Carl Smith, quien considera como decisión: esta es el derecho nuevo que quiebra un orden precedente de normas con el impulso del poder. La Constitución vale por un acto de voluntad de poder constituyente en razón, por la cual no es otra cosa que una decisión fundamental sobre la forma y especie de la unidad política. Y el concepto material de constitución, o como un orden concreto, la Constitución es un orden concreto, es decir, el derecho vivo, emanado del propio sistema de fuerzas de un medio social, que está constantemente adecuándose en un nuevo orden de instituciones, y este orden nuevo deriva de las fuerzas y relaciones sociales. A sus juicios, son variantes de este concepto material de constitución como orden concreto. El punto de vista sociológico, Lasalle, el histórico de Donoso Cortés y el institucionalista de Jauriu. Cuando hablamos de las clases de constitución, decimos que las constituciones pueden clasificarse en escritas o codificadas, no escritas o dispersas, según que las normas de organización se encuentren reunidas en un texto único o en distintos documentos, ¿sí? Asimismo, las constituciones pueden ser rígidas o flexibles según el mayor o menor grado de dificultad que exista para su reforma. Se trata de una clasificación formulada por Bryce, en la cual las constituciones rígidas son aquellas que establecen para su reforma un procedimiento especial y solemne, a cargo de una asamblea extraordinaria, y reciben el nombre de convención reformadora. Las flexibles son las que no establecen un procedimiento especial ni solemne, pudiendo ser modificadas por el órgano legislativo ordinario. En principio, toda constitución escrita es rígida y toda constitución no escrita es flexible. Cuando hablamos de poder constituyente y poder constituido, al hablar de poder constituyente hacemos referencia a aquella clase de poder en el Estado de cuyo ejercicio es titular el pueblo y a través del cual actúa soberanamente dando una organización política o la modifica total o parcialmente en caso de ser necesario. El poder constituyente se denomina originario cuando se ejercita sin sujeción a norma preconstituida alguna y con el objeto de establecer la organización política por medio de una constitución. Se denomina constituido cuando se ejercita con arreglo a la Constitución y con el objeto de la reforma parcial o total de la norma fundamental de organización. El poder constituye, establece y organiza el poder de la autoridad de un Estado, es decir, los poderes constituidos. La doctrina de la supremacía constitucional habla que en el constitucionalismo moderno se ha elaborado la doctrina, ¿sí?, de la supremacía de la Constitución, referida especialmente al caso del Estado, que tiene constitución escrita y rígida. A esa constitución se la considera suprema o fundamental y se la ubica en la cúspide de la pirámide, si la imagen se mira de arriba hacia abajo. La Constitución encabeza y preside todo el orden jurídico y político del Estado, haciendo derivar de ella las demás normas y los demás actos que integran aquel orden. De este modo, se logra un orden necesario, coherente, jerárquico y graduado, en el que las normas y los actos se emiten en su forma y en su contenido de acuerdo con la Constitución. Es decir, el principio procede a enunciar que todo orden jurídico y político del Estado debe estar de acuerdo con la Constitución y que no debe violar las leyes, decretos, reglamentos, actos administrativos, sentencias, etc. En caso contrario, estaríamos dentro de lo que se produce la llamada inconstitucionalidad, que priva de validez a la norma o acto lesivo de la Constitución. El control de constitucionalidad es el control en virtud de la supremacía de la Constitución. Resulta necesario un sistema o procedimiento de control de constitucionalidad que permita revisar las normas y actos para verificar que no sean inconstitucionales, o sea, contrarios a las leyes, ¿sí? El control de constitucionalidad consiste en arbitrar un procedimiento de revisión estableciendo como primer medida el órgano que ha de llevar el control, la vía procesal mediante la cual se provoca a ese órgano para que controle y en tercer lugar, como tercer medida, el efecto que ha de surtir el procedimiento emitido por el órgano que realiza el control. En cuanto al órgano que realiza el control,
Los sistemas principales son dos. Atribuir el control a un órgano político, por ejemplo Francia, o a un órgano jurisdiccional, por ejemplo Argentina. En el sistema jurisdiccional hay una subdivisión. El control se encomienda a un órgano único, en cuyo supuesto se llama jurisdiccional concentrado, por ejemplo el de Italia, o bien le pertenece a todos los jueces o a cualquiera, por ejemplo Argentina, en cuyo caso se llama jurisdiccional difuso. Las vías para iniciar el control pueden ser varias. Se llama directa o de acción, cuando se inicia un juicio al solo efecto de controlar la constitucionalidad de una ley o un acto. Se llama indirecta o de excepción, cuando el control se inserta dentro de un juicio cuyo objeto es distinto al control puro, pero en el cual está en juego la aplicación de una norma o un acto presuntamente inconstitucional. Y los efectos son, sintéticamente, dos: la norma o el acto declarado inconstitucional quedan derogados, en cuyo supuesto se dice que el efecto es general, amplio o erga omnes. O la norma o el acto se ven privados de validez solamente en el caso y para las partes que han intervenido en el juicio, en cuyo supuesto se dice que el efecto es restringido o inter partes. Así finalizaríamos con la explicación de lo que es la unidad 5, que hace referencia a lo que es el constitucionalismo, el derecho constitucional, la doctrina de la supremacía constitucional y lo que hace al control jurisdiccional. Nos volvemos a encontrar en la próxima clase. Nos vemos.